¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que ya estén tan emocionados como la maestra Gaby Rivas y yo para comenzar con esta sesión de lengua materna para sexto grado. Espero que tengan todo su material listo para poder recibir a la maestra Gaby. Bienvenida, Gaby. Hola, María, qué gusto saludarte. Hola, alumnas y alumnos de sexto grado. Y espero pues que se encuentren de la mejor forma posible. Me alegra bastante volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna español. Así es, Gaby, a mí también me emociona muchísimo ya comenzar con esta clase. Antes de iniciar propiamente, les recuerdo que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Niñas y niños en casa, aprovechen la posibilidad de repasar y fortalecer sus aprendizajes. Qué bueno que enfatizas esa recomendación, María, pues el repaso nos ayuda, entre otras cosas, a recordar y ordenar lo aprendido. De hecho, hoy y mañana tendremos sesiones especiales para fortalecer el desarrollo de dos habilidades: la lectura en voz alta y el análisis de textos. ¡Ay, Gaby, qué emoción! Y entonces, ¿cuál es el propósito de esta sesión? El propósito de esta sesión es reflexionar en torno a la lectura en voz alta, conocer algunas estrategias útiles para llevarla a cabo y leer un texto en voz alta. ¡Ay, eso suena muy atractivo! Y un poco diferente de lo que hemos hecho en clases anteriores. ¿Y qué materiales vamos a necesitar hoy? Vamos a necesitar cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Ah, perfecto, aquí ya los tenemos listísimos. Y ahora sí, el momento de mi pregunta preferida. ¿Qué texto literario vamos a leer hoy, Gaby? Vamos a leer el cuento Tarde de Agosto, del escritor mexicano José Emilio Pacheco. ¿Un cuento? Oye, qué bien, hace mucho que no leíamos uno aquí. Pues no ha pasado tanto tiempo realmente, María. Bueno, en mi opinión ha pasado una eternidad, aunque por algo dicen que el tiempo es relativo, ¿no? Bueno, a mí me entusiasma que leamos un cuento de José Emilio Pacheco, pues solo conozco sus poemas. Y recuerdo bien que aquí disfrutamos con discursos sobre los cangrejos, preguntas sobre los cerdos e imprecaciones de los mismos, mar eterno y un gorrión también leímos. Así es, María, como siempre, haciendo gala de tu gran memoria lectora. El cuento que hoy leeremos, que se llama Tarde de Agosto, pertenece al libro El viento distante, publicado en 1963. Ay, Gaby, ¿y puedo leerlo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Claro que sí, María, pero todavía no, más adelante. Hoy variaremos el orden de nuestra clase. Primero, reflexionaremos sobre la lectura en voz alta y conoceremos algunas estrategias útiles para llevarla a cabo. Luego leeremos el cuento. ¿De verdad tendremos que esperar tanto para conocer el cuento, Gaby? María, serenidad y paciencia. De verdad que no va a ser tanto tiempo. Además, ya bien dijiste que el tiempo es relativo. Posponer la lectura del texto de José Emilio Pacheco no es ningún capricho. Tampoco deseo ser cruel con las niñas y niños ni contigo. Más bien, el objetivo es que aprovechemos la lectura para reflexionar sobre los aprendizajes que construyamos en esta sesión. Bueno, está bien, pero no olvides que yo me ofrecí como voluntaria para hacer la lectura del cuento y que tú aceptaste, Gaby. Niñas y niños, ustedes son testigos que la maestra me dijo que sí. Por supuesto que sí, María. Siempre que te has ofrecido como voluntaria para leer, no solo te he dicho que sí, sino que te he impulsado para que lo hagas. Espero que nunca te hayas sentido forzada a hacerlo, porque la letra con sangre no entra. Ni la literatura, ni el gusto por la lectura, ni la lectura en voz alta, ni nada de nada con sangre, nada. Completamente de acuerdo contigo, Gaby. La verdad, no puedo quejarme. Al contrario, he leído impulsada por el deseo y tú has sido siempre muy respetuosa conmigo de mis gustos, de mis ideas, hasta de mis interpretaciones, etc. Además, cuando he propuesto la lectura de algún texto que me gusta mucho, me has permitido compartirlo. La última vez en que eso ocurrió fue cuando leímos el poema de Deber del poeta, de don Pablo Neruda. Muy bien, María, claro que sí. Cuando se practica la lectura en voz alta, parte del objetivo es que, por tratarse de una actividad social, resulte atractiva para todos, gustosa y que cada quien pueda expresar libremente para leer y opinar lo que le plazca.
En otras palabras, la promoción de la lectura en cualquiera de sus modalidades no puede ser nunca producto de una imposición, y la lectura en voz alta en particular no puede ni debe ser usada nunca como castigo ni como vía o pretexto para la ridiculización, como se hacía pues en el pasado en distintos lugares. Exacto, Gaby. Además, compartir nuestras lecturas y nuestras apreciaciones sobre ellas, pues es un buen medio para conocer los gustos e intereses de los demás y también para aprender juntos. Ya les he contado yo muchas veces sobre la costumbre que adopté con mi hermana desde que éramos chiquititas, la de compartir nuestras lecturas y nuestras impresiones sobre ellas. Sí, María, es un hábito de verdad muy rico y pues ya que estamos reflexionando sobre el tema, te propongo que cuestionemos la noción que tenemos acerca de lo que significa leer. Estudiantes en casa, María, ¿alguna vez se han detenido a pensar qué es leer? Ay, pues la verdad es que no, nunca me había detenido a pensar en eso. Sin embargo, de entrada se me ocurre que leer es descifrar o decodificar un texto, ¿no? ¿Por qué no le preguntas al diccionario, María? Ah, claro, Gaby, muy buena idea. A ver, estamos en la F, la I, ay, L. Le. Aquí está, leer. La primera acepción nos dice, pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados. La segunda acepción dice, comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. Y la tercera acepción dice, entender o interpretar un texto de determinado modo. Estudiantes en casa, María, ¿qué piensan ahora sobre sus definiciones iniciales? Les pido, por favor, que lean y relean las acepciones que aparecen en pantalla y que luego respondan qué aspectos llaman su atención, qué elementos en común encuentran. Ya sé. Las tres acepciones aluden a la comprensión del texto. Muy bien, María. Leer no significa decodificar un escrito, sino comprenderlo. Y si se fijan, la tercera acepción de leer va más allá del entendimiento y habla incluso de interpretar un texto de determinado modo, como lo hacemos en clase. Voy a repetirlo por si no quedó claro. Cuando leemos, nuestro principal objetivo debe ser la comprensión. Si tienen dudas sobre el significado de alguna palabra, el diccionario es su mejor aliado. Pero volviendo al asunto central de la clase, la lectura en voz alta. Cuando se lee en voz alta un texto que no se comprende, se nota. Entre otras razones, porque la entonación, pronunciación, ritmo, fluidez y volumen tienden a no ser los más adecuados. Profundizaremos en estos conceptos un poco más adelante. Ah, ya entiendo, Gaby. Entonces, no se trata simplemente de oralizar un escrito, sino de comprenderlo. De lo contrario, ¿qué sentido tiene leer, verdad? Sería como hablarle al vacío sin pensar. Así es, María. Sin embargo, vale la pena resaltarlo. Cuando hablamos de leer en voz alta, se tiende a aludir a la posibilidad de darle mayor expresividad a un texto mediante ciertos recursos como los mencionados hace un momento: entonación, pronunciación, ritmo, fluidez y volumen. Recuerda que el lector debe interpretar un texto para una audiencia, lo cual implica, entre otras cosas, construir sentido y aprovechar los recursos antes mencionados, es decir, los que ofrece la oralización. Gaby, ¿podríamos por favor profundizar ahora sí en estos recursos que mencionas? Aunque algunos parecen muy obvios, pues prefiero no llevarme ninguna sorpresa a dar algo por sentado. Perfecto, María, estoy de acuerdo contigo. El primer término mencionado fue entonación. ¿Qué te sugiere esa palabra? ¿A qué te suena, María? A que es necesario ajustarse a un tono particular, como cuando alguien canta fuera de tono y le dicen, ¡cantas desentonada! O lo contrario, ¡cantas entonada! Como yo, claramente. Muy bien, María. En efecto, la entonación tiene relación con lo que mencionas. Sin embargo, con el propósito de fortalecer el concepto,
te propongo que también lo busquemos en el diccionario. Ah, muy bien, por supuesto. A ver, ya estábamos aquí en la I, ya estoy en la F, E, S, E, T. Vamos a llegar a la O. Entonación. Aquí está entonación. Dice así: movimiento melódico con el que se pronuncian los enunciados, el cual implica variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido, y refleja un significado determinado, una intención o una emoción. Muy bien, muchísimas gracias, María. De esta definición me gustaría resaltar dos ideas. En primer lugar, la entonación implica variaciones en el tono, la duración y la intensidad del sonido. Y en segundo lugar, la entonación refleja un significado determinado, una intención o una emoción. Ah, ahora sí me quedó bien clarito. Al leer en voz alta debemos poner atención en las variaciones de nuestro tono de voz y en la duración e intensidad de los sonidos que emitimos. Por otro lado, cuando hablamos de pronunciación, ¿nos estamos refiriendo solo a la manera de hablar una palabra? Así es, María. Con el término pronunciación nos referimos a la forma en que alguien dice una palabra, es decir, el modo en que una lengua es hablada. Estudiantes en casa, María, ¿tienen alguna duda al respecto? Por mi parte, no, Gaby. Y seguro que si las y los niños tienen una, pues podrán consultar su diccionario o a su maestra o a maestro. Y Gaby, el término ritmo me resulta mucho más familiar y claro, sobre todo después de las clases relacionadas con la práctica social del lenguaje 13. Escribir poemas para compartir, en que gracias a la lectura, relectura, escucha atenta y análisis de los poemas, pudimos percatarnos de que cada texto posee un ritmo propio, como si se tratara de los latidos de su corazón. Son únicos. Qué bueno que lo mencionas, María. En efecto, la combinación de sílabas, acentos y pausas de un texto determina su ritmo, lo cual, como también vimos, produce un efecto particular en el escucha. El lector tiene una sensación perceptiva especial que fácilmente puede atraparnos, como cuando escuchamos música. Sí, en particular recuerdo el ritmo de los poemas de Neruda. Respecto a los dos últimos conceptos, que son fluidez y volumen, creo que son los más sencillos para mí. El primero hace referencia a la posibilidad de fluir y de no estarse trabando, ¿cierto? Así es, María. ¿Y qué puedes decirme sobre el volumen? Pues, por ejemplo, que hace referencia a la intensidad del sonido, como alto, medio o bajo. Muy bien, María. ¿Tienen alguna duda? Sí, ¿qué otros aspectos debemos considerar para practicar la lectura en voz alta, Gaby? Pues mira, es importante que para profundizar en la comprensión de un texto, lo leamos y releamos varias veces. Y en el caso de textos que vamos a representar mediante la lectura en voz alta, resulta conveniente que nos lo apropiemos. Es decir, que lo entendamos muy bien y que nos atrevamos a rayar los textos, marcando las palabras cuyo significado desconocemos, anotándolo y realizando al margen inferencias, preguntas y comentarios al texto. De este modo, es fundamental no solo que comprendan bien su texto, sino que, insisto, se lo apropien, para lo cual puede resultarles útil tratar de vincular el mundo representado en el texto con su propio mundo, es decir, con el mundo que ustedes conocen o aquello que les resulta familiar. Ah, visto de este modo, leer en voz alta parece una actividad que requiere tomarse pues con mucha seriedad, Gaby. Así es, María. Leer de este modo implica en realidad un tipo de escenificación y por ello es necesario prepararse y ensayar como lo vimos en el teatro, y no es algo que pueda ni deba improvisarse. Ah, comprendido. Y por eso me preocupa darme cuenta de que yo no ensayé la lectura de tarde de agosto. No te preocupes, María, no lo sabías. Sin embargo, verás que si tienes en mente todos los aspectos que hemos estudiado en clase, tu experiencia al leer el cuento de José Emilio Pacheco será diferente a la usual. Además, de ahora en adelante, igual que los y las estudiantes en casa, sabrán qué cosas atender cuando vayan a compartir un texto en voz alta. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, Gaby. ¿Podemos leer cualquier clase de texto en voz alta?
María, qué bueno que preguntas eso. En sentido estricto, la respuesta, es sí. No obstante, es necesario considerar que no todos los textos están escritos para leerse de la misma forma. De hecho, algunos textos fueron creados de manera intencional para oralizarse, mientras que otros, pues no, los cuales están más bien escritos para leerse en silencio. Ejemplos del primer caso, tenemos los textos dramáticos, es decir, pues los guiones de teatro, también los poemas. Y tenemos como ejemplo del segundo tipo algunos cuentos o novelas que incluyen voces diversas, discursos de diferentes personajes, marcados con distintos signos de puntuación y tipo de letra. Además también están las comillas, guiones, la letra cursiva, que dificultan la lectura en voz alta, pues el oralizador se ve la necesidad de variar tonos y timbres, en gran medida para que la persona que escucha pueda comprender los cambios de voces. También les sugiero que elijan textos breves, que sean preferentemente del gusto tanto de la persona que lee como de las personas que escuchan. Y también es relevante que reflexionen sobre el rol de la persona que escucha, la cual, aunque parece fácil, no lo es. La escucha, como el habla, es algo que se practica en la vida y que va perfeccionándose. Y pues al respecto, quizá les resulte útil ensayar también el rol de quien escucha para que se conozcan mejor y también, se conozcan mejor ustedes mismos en esta faceta. Entonces ya escucharon, niñas y niños, a disfrutar con la lectura en voz alta. Por lo pronto, con la del cuento Tarde de Agosto de José Emilio Pacheco. Pongan mucha atención. Tarde de Agosto, a la memoria de Manuel Michel. Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías 14 años, ibas a terminar la secundaria. No recordabas a tu padre, muerto al poco tiempo de que nacieras. Tu madre trabajaba en una agencia de viajes. Todos los días, de lunes a viernes, te despertaba a las 6:30. Quedaba atrás un sueño de combates a la orilla del mar, ataques a los bastiones de la selva, desembarcos en tierras enemigas. Y entrabas en el día en que era necesario vivir, crecer, abandonar la infancia. Por la noche miraban la televisión sin hablarse. Luego te encerrabas a leer las novelas de una serie española, la colección Bazooka, relatos de la Segunda Guerra Mundial que idealizaban las batallas y te permitían entrar en el mundo heroico que te gustaría haber vivido. El trabajo de tu madre te obligaba a comer en casa de su hermano. Era hosco, no te manifestaba ningún afecto y cada mes exigía el pago puntual de tus alimentos. Pero todo lo compensaba la presencia de Julia, tu inalcanzable prima hermana. Julia estudiaba ciencias químicas, era la única que te daba un lugar en el mundo, no por amor, como creíste entonces, sino por la compasión que despertaba el intruso, el huérfano, el sin derecho a nada. Julia te ayudaba en las tareas, te dejaba escuchar sus discos, esa música que hoy no puedes oír sin recordarla. Una noche te llevó al cine, después te presentó a su novio. Desde entonces, odiaste a Pedro. Compañero de Julia en la universidad, se vestía bien, hablaba de igual a igual con tu familia. Le tenías miedo, estabas seguro de que a solas con Julia se burlaba de ti y de tus novelitas de guerra que llevabas a todas partes. Le molestaba que le dieras lástima a tu prima, te consideraba un testigo, un estorbo, desde luego nunca un rival. Julia cumplió 20 años esa tarde de agosto. Al terminar el almuerzo, Pedro le preguntó si quería pasear en su coche por los alrededores de la ciudad. Ve con ellos, ordenó tu tío. Sumido en el asiento posterior, te deslumbró la luz del sol y te calcinaron los celos. Julia reclinaba la cabeza en el hombro de Pedro. Pedro conducía con una mano para abrazar a Julia. Una canción de entonces trepidaba en la radio. Caía la tarde en la ciudad de piedra y polvo. Viste perderse en la ventanilla las últimas casas y los cuarteles y los cementerios. Después, Julia besaba a Pedro. Tú no existías hundido en el asiento posterior. El bosque, la montaña, los pinos desgarrados por la luz llegaron a tus ojos como si los cubrieran para impedir el llanto. Al fin, Pedro detuvo el Ford frente a un convento en ruinas. Bajaron y anduvieron por galerías llenas de musgos y de ecos. Se asomaron a escalinata de un subterráneo oscuro. Hablaron, susurraron, se escucharon en las paredes de una capilla en que las piedras transmitían las voces de una esquina a otra. Miraste el jardín, el bosque húmedo, la vegetación de alta montaña.
Te sentiste ya no el huérfano, el intruso, el primo pobre que iba mal en la escuela y vivía en un edificio horrible de la colonia Escandón, sino un héroe en Dunkerque, Narvik, Tobruk, Midway, Stalingrado, el Almain, el desembarco en Normandía, Varsovia, Montecassino, las Ardenas. Un capitán del Afrika Korps, un oficial de la caballería polaca en una carga heroica y suicida contra los tanques hitlerianos. Rommel, Montgomery, von Rundstedt, Zhukov. No pensabas en buenos y malos, en víctimas y verdugos. Para ti el único criterio era el valor ante el peligro y la victoria contra el enemigo. En ese instante, eras el protagonista de la colección Bazooka, el combatiente capaz de toda acción de guerra porque una mujer celebrará su hazaña y su victoria resonará por siempre. La tristeza se dio lugar al júbilo. Corriste y libraste de un salto los matorrales y los setos mientras Pedro besaba a Julia y la tomaba del talle. Bajaron hasta un lugar en que el bosque parecía nacer junto a un arroyo de aguas heladas y un letrero prohibía cortar flores y molestar a los animales. Entonces Julia descubrió una ardilla en la punta de un pino y dijo: «Me gustaría llevármela a la casa». «Las ardillas no se dejan atrapar», contestó Pedro, «y si alguien lo intentara, hay muchos guardabosques para castigarlo». Se te ocurrió decir: «Yo la agarro», y te subiste al árbol antes de que Julia pudiera decir no. Tus dedos lastimados por la corteza se deslizaban en la resina. Entonces la ardilla ascendió aún más alto. La seguiste hasta poner los pies en una rama. Miraste hacia abajo y viste acercarse al guardabosques, y a Pedro que, en vez de ahuyentarlo en alguna forma, trababa conversación con él, y a Julia tratando de no mirarte y sin embargo viéndote. Pedro no te delató, y el guardabosques no alzó los ojos, entretenido por la charla. Pedro alargaba el diálogo por todos los medios a su alcance. Quería torturarte sin moverse del suelo. Después, presentaría todo como una broma pesada y él y Julia iban a reírse de ti. Era un medio infalible para destruir tu victoria y prolongar tu humillación. Porque ya habían pasado 10 minutos. La rama comenzaba a ceder. Sentiste miedo de caerte y morir, o lo peor de todo, de perder ante Julia. Si bajabas o si pedías auxilio, el guardabosques iba a llevarte preso. Y la conversación seguía, y la ardilla primero te desafiaba a unos centímetros de ti, y luego bajaba y corría a perderse en el bosque. Mientras Julia lloraba lejos de Pedro, del guardabosques y la ardilla, pero de ti más lejos, imposible. Al fin el guardabosques se despidió. Pedro le dejó en la mano algunos billetes y pudiste bajar pálido, torpe, humillado, con lágrimas que Julia nunca debió haber visto en tus ojos porque demostraban que eras el huérfano y el intruso, no el héroe de Ayo Wajima y Montecassino. La risa de Pedro se detuvo cuando Julia le reclamó muy seria: «¿Cómo pudiste haber hecho eso? Eres un imbécil, te aborrezco». Subieron otra vez al automóvil. Julia no se dejó abrazar por Pedro. Nadie habló una palabra. Ya era de noche cuando entraron en la ciudad. Bajaste en la primera esquina que te pareció conocida. Caminaste sin rumbo algunas horas y al volver a casa le dijiste a tu madre lo que ocurrió en el bosque. Lloraste y quemaste toda la colección Bazooka y no olvidaste nunca esa tarde de agosto. Esa tarde, la última en que tú viste a Julia. Pacheco José Emilio, Tarde de Agosto, en Mario Muñoz, selección y prólogo. Antología del cuento mexicano de la segunda mitad del siglo XX, México, Universidad Veracruzana 2013, páginas de la 211 a la 214. Muchísimas gracias, María. Perfecto. Ahora dime, María, ¿cómo te sentiste al leer el cuento? ¿Cambió tu experiencia por tratar de considerar la entonación, pronunciación, ritmo, fluidez y volumen? Por supuesto que sí. Traté de ser consciente de esos elementos y creo que por ello mi lectura fue diferente. Sin embargo, te confieso, Gaby, que entendí perfectamente las razones por las que insistes tanto en la necesidad de ensayar. En particular, pues para sentir el ritmo del texto, yo creo que hubiera necesitado releerlo varias veces, igual que para definir la entonación y la pronunciación más adecuada en cada pasaje del texto. Incluso la fluidez y el volumen podrían cambiar, pues no es necesario leer todo con la misma fluidez ni volumen. Hay partes en las que, por ejemplo, se me antojaba subir o bajar el volumen de mi voz para enfatizar alguna idea. Es un buen primer paso, María, conocer estos elementos y tenerlos conscientes. Lo demás es cuestión de ensayar y de manera paralela de que se vayan apropiando del texto en los términos antes mencionados.
Entonces ya lo saben, niñas y niños en casa, razones para practicar la lectura en voz alta hay muchísimas. En primerísimo lugar, por gusto, nunca por obligación. También porque es una actividad que puede permitirnos, por un lado, convivir con otras personas de formas diversas y, por otro, intercambiar códigos culturales. Además, nos permite desarrollar habilidades lectoras de expresión oral, escucha, creatividad, incremento de vocabulario y un larguísimo etcétera. Así que a gozar. Perfecto. Estudiantes en casa. María, antes de concluir la sesión, les sugiero que primero practiquen la lectura en voz alta solos, con una mirada crítica sobre su propio desempeño, pensando siempre qué hacer para mejorar y que después le pidan a algún familiar que los ayude a evaluarse. Las preguntas que aparecen en pantalla pueden servirles como referencia. Y ahí las tienen. ¿La entonación resultó coherente con la intención del texto? ¿La pronunciación fue clara? ¿El ritmo de lectura fue apropiado? ¿Se respetó la puntuación? ¿La lectura resultó fluida? ¿El volumen de voz fue adecuado? Seguro que nos resultará muy útil. Yo voy a practicar con gusto, pues como el mundo entero lo sabe, amo la literatura y quiero aprender a leer en voz alta de mejor manera. Así que muchas gracias por la sugerencia, Gaby, y muchas gracias por esta sesión. Al contrario, María, gracias a ti. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con lectura en voz alta de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.